Lección 12. Continuaremos nuestro estudio, pero primero, otra vez, 7 verbos de Éxodo. Y lo que todavía no estudiaron Éxodo, por favor, en YouTube busque la clase de Éxodo y véalo y estúdialo. Es el base de Josué y también toda la Biblia. Y quisiera que tomar alguna clase aparte, pero parece que es un poco difícil. Eso vamos a ver alguna. Si entraron este año, otra vez debieran tomar otro año, pero mientras necesita conocer esta clase de Éxodo. De 7 verbos, como es, he visto, he oído, he conocido, he descendido. Así Dios nos dio gracia, es la gracia, ¿no? Después, recibiendo a Jesús, tenemos que trabajar, librarlo, librarlo y sacarlos. Esa ya etapa de santificación, de 1 a 3. Es etapa de justificación. 4, ya llevarlos, Dios nos llevarlos. da gracia, nosotros también tenemos que responder, recibir a Jesús como Señor. Después comienza vida cristiana. De 1 a 3 no era cristiano todavía, pero desde 4 ya es cristiano. Una vida espiritual comienza, vida de santificación y final, la meta es llevarlos, entrar a la tierra prometida. La diferencia en esta tierra que están viviendo es, estamos caminando el proceso de santificación. Cuando muramos, ya termina todo, Dios nos reciba. Aunque fuimos pecadores, pero ya justificados por sangre de Cristo y vivíamos en camino de santificación y Dios nos da último paso de santificar todo completos y seremos glorificación. Entramos en esa situación para entrar al reino de Dios y vivir con Dios. No, no solo ser santo, sino que más glorificado. Entonces, nuestra vida es hasta conocer a Jesús, es vida de justificación. Conociendo de Jesús hasta morir, proceso de santificación. Por eso para nosotros morir es bendición. Pero sí, no podemos quitarnos nosotros mismos, esperar que Dios nos llame. Hasta este momento tenemos que vivir con todas fuerzas, siempre obedeciendo a Dios. Y cuando llega ese momento, tenemos que morir dando gracias, con gozo, alegría. Por eso nuestro funeral, sí, hay tristeza, hay llanto, pero también tenemos que cantar a Dios. Tenemos que dar a gracia. Es la gran diferencia entre nosotros y no creyentes. Para los hijos de Dios, la muerte es gran bendición. Pero para otros es gran maldición porque ellos van a ir al infierno. Este libro, esta idea está en el libro de Éxodo. Y ahora, Josué, de 1 a 5, ya hemos estudiado el cruz del río Jordán, ¿no? Hasta 12, conquista. Hoy vamos a terminar la conquista. De 13 a 22, la herencia vamos a recibir. Esta parte podemos pasar rápido. Por eso, aunque queda mucho, pero realmente no queda mucho. Y 23 24, una conclusión. El énfasis y el final de la vida de Josué. Con esta idea, nosotros podemos ya entender todo el libro de Josué. Si alguien preguntara o quiere explicar sobre Josué, estas 4 etapas. Preparar a cruzar el río.
Después, conquistar la tierra prometida. Después, dividir esta tierra, los tribus. Y final, José cómo califica, cómo da su testimonio sobre su propia vida y también una invitación para nosotros que vivir como él, como José. Entonces, en capítulo 23-24 vamos a ver cómo José nos invita para que seamos como él. Somos como muchos débiles, sin embargo, podemos ser como Josué. La clave es la confianza y la obediencia. Una vez más, vamos a ver rápidamente resumen de cada capítulo. Capítulo 1, ¿cómo se llama? Aférrate a la Aférrate a la promesa. promesa. Sí, tenga visión y también toma la promesa de Dios. Capítulo 1. Capítulo 2, servir al siervo del Señor. Nadie puede trabajar solo. Tenemos que trabajar juntos. Todos deben ayudar a otros, servir a otros. También todos ya tienen su ayudante, sea esposa, esposa, o todavía no tiene, pero futuro ya tendrá su, o su cónyuge será como ayudo idónea. Entonces, con ellos y también con los hermanos de la iglesia, tenemos que edificar al reino de Dios. Es capítulo 2, nos muestra. Capítulo 3, ya cruzan el río a través de caminando, siguiendo a la arca del pacto. Solo palabra de Dios nos guía. Capítulo 4, el monumento conmemorativo. Siempre recordamos de cómo Dios nos ayudó. Tiene tareas, testimonio, pedí hasta hoy, ¿no? O hasta próximo. Parece hasta próximo. Ya. Pero próximo va a dar otra tarea, última tarea. Entonces, intente más rápido. Haga un resumen de su testimonio de su convertido o su visión. Ya una vez me entregaron escrito, pero vea de nuevo y debe ordenar bien. Este testimonio siempre será gran como estructura o también arma para llevar evangelio. Es monumento conmemorativo. Capítulo 5, ya preparar a la guerra. Es santificar, cumplir toda la promesa de santidad y recibir circuncisión y también celebrar Pascua. Capítulo 6, conquista a Jericó. Silencio, unir con Dios y obedecerlo, pero más importante es cuando se destruyó la fortaleza de Jericó, cuando ellos gritaron. Todas las cosas era preparación, requisitos. Final, ¿cómo se destruye? Gritando. ¿Qué cosa debe gritar? Dios es grande, Dios es único, Dios es el Salvador, Jesucristo es nuestro Salvador. Este evangelio, este es clave de vencer cualquier otra cosa. Estrategia de la guerra espiritual. Pero ellos, capítulo 7, fracasaron. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Cuál era la idea de Dios? Primero es mío. Anatema no es la maldición. Esa palabra principalmente significa santificado a Dios, completamente hecho a Dios, es anatema. La ciudad, primera ciudad era anatema. En toda nuestra vida, siempre el primero es anatema.
El primero es anatema, significa que todas las cosas que tengo yo también, anatema. El primero es representa de todos. Yo uso, Dios me permite que usara, pero con esa condición, es mío, es mía. Yo siempre que nosotros recordar esto. Can rompió estas promesas, por eso se perdió, pero Dios con arrepentimiento perdonó y hizo otra guerra y ya ganó. Pero en ese momento Josué recordó que debe hacer primero es declarar las palabras de Dios. Se fueron hasta Monte Ebal, Monte Gerizim. Ahí declararon bendición y maldición. En el caso de maldición, Josué edificó un altar, aunque estamos en Monte Ebal, estamos ya equivocados, llanto, dificultades, pero no olvide, cualquier momento, edificando un altar, arrepintiéndonos, Dios nos perdona. Capítulo 9, debemos cumplir la promesa, aún fue engañado. Gabaonitas se engañaron, pero sí, sin embargo, ellos prometieron. Vamos a ver rápidamente, no será mucho, ¿ya? ¿Qué hicieron los gabaonitas? ¿Por qué? Gabaonitas escucharon que Dios ya está conquistando. Ellos creyeron para salvar sus propias vidas, también declarando que ese Dios, Dios de Israel, es Dios vivo. Ellos vinieron y hicieron una alianza con Israel, pero sabiendo que Israel no querrá, engañó, ¿no? Después Israel conoció que ellos están muy cerca. ¿Por qué Israel? Es un error. En otra palabra, es un pecado. ¿Por qué? Porque primero, no oraron. Segundo, confiaron en sí mismo, sus propios ojos. Aunque Israel estaba conquistando, estaba haciendo obra de Dios, pero cada vez tenemos que preguntar a Dios. Hoy nosotros también estamos haciendo la obra de Dios, pero igual en cada decisión preguntemos a Dios. Y también siempre tenemos que recordar, es para Dios. ¿Por qué Dios no permite esto? Porque desde ellos reciban influencia. Por eso, en misma razón, los hijos de Dios deben formar un matrimonio, un hogar con los hijos de Dios, con creyentes. No se engañe solo. Yo puedo evangelizar mi novio, mi novia, no. Antes de boda, tiene que convertir primero. Si hay algunos ejemplos o casos que pudieron lograr, pero ellos sufrieron tanto porque eligen sufrimientos. Tenemos que obedecer a Dios. Esa es la razón que porque no unificara, no recibieron influencia del mundo. Cuando Israel dejó todavía los cananeos, sí, se mezclaron. El pecado de la Iglesia Católica Romana es este sincretismo. Se juntaron la fe cristiana, la fe bíblica y la cultura o la fe del mundo. La mayoría de la idea de católica romana es mezclados. Y nosotros aquí en Perú podemos observar muchas fiestas en Andino, o Selva, en Lima también. Son mezcla.
de la fe cristiana con la fe incaica. Eso más logra iglesia. Iglesia debe ser una fe pura, una fe bíblica. Pero los gabaonitas, una vez fueron recibidos como Israel, ya Dios considera que es mi pueblo, que Saúl hizo mal para ellos, porque ya aceptó Israel que ellos hagan esta obra para aguadero y leñadero, para tabernáculo, para obra de Dios. Aunque fue castigo para ellos, pero esa era obra sacerdotal. Esa obra dio muchas bendiciones a gabaonitas, como en el tiempo de Saúl, como mencioné, que Saúl, por su propio deseo, hicieron mal para ellos, pero sí Dios recordó esa historia y él cumplió sus promesas. Así los gabaonitas continuaron a vivir dentro de Israel como un pueblo escogido, elegido, trabajando en el tabernáculo. Por eso podemos observar que ellos, en el tiempo de Esdras, Nehemías, después de cautivo a Babilonia, regresaron. No quedaron en Babilonia, sino que regresaron porque ellos conocieron que fuimos elegidos para servir al templo. Tenemos que volver allá. No eran como esclavos del templo, sino que servidores. Por eso, servir a la casa de Dios es gran bendición. Ser pastor o evangelista en la iglesia, en el mundo sí hay muchas dificultades, pero sí tiene mucha bendición. Aunque cabaonitas, pero como Dios levantó a ellos, así los obreros de la iglesia, los pastores, trabajadores de la iglesia, si Dios nos levantará en su reino. No olvidamos esto, es una gran bendición. En capítulo 10, ya la guerra por Gabaonitas, Israel sufre. El pecado siempre debe pagar algo. Israel tuvo que participar en una guerra no preparada. Pero sí, aún así Israel, Josué, quiso cumplir. Entonces, ellos comenzaron una guerra para Gabaonitas. Esa guerra no fue como ellos planificaron para conquistar, sino que a ellos vinieron la guerra. 5 reyes grandes de sur de Israel ya comenzó a atacar. Aquí Gilgal, Gabaón, rojos, es como alianza. Pero abajo 5 reyes, Jerusalén, Jarmut, Hebrón, Laquis y Eglón. Ellos con todos sus soldados, caballos, comenzaron a atacar a Israel. Israel subió hasta Gabaón y comenzó a participar a esa guerra. Y Dios peleó en vez de ellos. Según la Biblia, los muertos de estos 5 reyes, los soldados de 5 reyes, eran mucho más murieron mucho por Dios directo, que Dios envió granizos con piedras. Así murieron mucho más que Israel mató por espada. Entonces, Dios mismo participó en esa guerra. Eso podemos ver. Faltaba tiempo. Josué sabía que dejando a ellos será más difícil. Oró, ¿no?
sol, detente en Gabaón, luna en el valle de Ajalón. Esa oración Dios no debe escuchar porque ya Dios propuso su, su orden, que sol, luna y todo el universo tiene que mover dentro del plan de Dios, naturalmente. Pero cuando José oró, Dios lo escuchó. ¿Por qué Dios escuchó esta oración? La única razón era una oración para los enemigos. Para Israel no le gustaban Gabaonitas, pero Israel sí, con todo ánimo, con todo amor participó a esa guerra y eso a Dios le gustó, ¿no? En Gilgal, de Gabaón. Esa era una gran dificultad, era una crisis que nunca Israel pudo, enfrentó esa guerra que tan preparados, soldados profesionales, ¿no? Con mejores armaduras, pero sí, por Gabaonitas participaron en esta guerra, vencieron. En una guerra ellos ya casi todo el parte del sur de Israel, Judá, Canaán, ellos pudieron conquistar. La crisis, cuando nosotros confiamos en Dios, cuando trabajamos para Dios, la crisis es una bendición. La crisis se convierte en ser bendición porque Dios usa todas estas cosas. Los gabaonitas hicieron alianza con Israel, por eso ellos tuvieron que ayudar. Hasta que nosotros estudiamos. Y hoy ya entramos capítulo 11. En capítulo 11, ¿qué historia hay? ¿Alguien puede responder? Ya terminó la guerra sur de Canaán. Toda historia escucharon los reyes y los cananeos en el norte de Israel. Porque Israel por abajo, sur, entró. Jericó era una ciudad más del sur, ¿no? Entonces ahora comienza otra guerra con los reyes del norte. Guerra norte. El tema es no dejes la raíz del mal. Extraño, ¿no? ¿Cuál era la raíz del mal? Tenemos que saber esto. ¿Cuál es principal que nos cae? ¿Cuál es nuestra debilidad? Por eso aquí dice también el principio de autocuidado. ¿Cómo podemos cuidar? Ya, Cristian está arriba. Ya, primero, Cristian, por favor, lea este versículo, por favor. Ujú. Ya. Josué 11:1 dice, cuando yo, Jadín, rey de Azor, perdón, pues acá ahí está. Envió Ah, mensaje a Jobat, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksab, y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas y en el Arabá del sur de Cineret, en los llanos y en las regiones del Dor al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al, al fereceo, al jebuseo en las montañas y al heveo al pie de Hermón en tierra de Mizpa. ya, gracias. Para que está mirando por celular, ¿sí? Es difícil para leer. Primero, Mm, observa poco que aquí están saliendo nombres de reyes, las ciudades. Creo que no escucharon antes y quizás no conocen ningún nombre de allá. Pero es mejor que también vea bien que debe sonar bien en sus oídos esos nombres también.
Y aquí menciona que los reyes o las ciudades en la región norte de las montañas y también Arabá, al sur de Chineret, llanos y también las regiones del Dor al occidente. Esos nombres eh, quizás no le conoce, pero ahora vamos a ver dónde estarán. Javier Trujillo, por favor, léalo aquí. Javier está, el micrófono está abierta, pero se fue a otro lugar. Wilson, ¿dónde están? Ya, misionero. Sí, léalo, por favor. Ya. Dice, estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos los muertos delante de Israel. Desjarraterás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. Ya. Antes de pasar a otra página, aquí observemos bien, versículo 4. Bueno, ahí salen 11 reyes, 11 reinos se unieron y ellos no solamente son soldados, no solamente ejércitos, sino que aquí muchísimos caballos y carros de guerra. Ya cambia mucho más forma de guerra. No es una guerra en montaña con como soldados, sino que también ahora ya comienza como tanque, carros de guerra. Y Dios prometió que iba a entregar a todos. Pero versículo 7, ¿qué dice? Toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos. Perdón. Versículo 6. Jehová dijo a usted, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora ya entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Y después desjarret, desjaretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. ¿Qué es desjaretarás sus caballos? ¿Qué acción está pidiendo? ¿Alguien conoce esta palabra? Soltar, Desjaretarás. soltar, ¿Soltar? No. soltar, dejarlos Debilitar abajo, a alguien. libres, dejarlos libres. ¿Qué dice Debilitar Rogel? a alguien. Debilitar a Debilitar alguien. algo. ¿Qué cosa? ¿Cómo puede debilitar ellos, sus caballos? Nadie cría un caballo. Ya. Eh, Desjaretarás es cortar el músculo Cortar las de piernas. pata de caballo. Cortar un músculo de pie atrás. Es, ah, tiene un propósito, pero ya, conociendo esto, continuamos. Llegó Javier. Javier, léalo por favor acá. Ya, pastor. Versículo 8. Y los entregó Jehová en mano de Israel, y los hicieron y los siguieron hasta Hirieron. Sidón, hirieron, perdón, Sidón la grande, y hasta Mifrefromai, dice, ¿no? Y hasta el llano de Mispa, al Al oriente. oriente, dice, ah,
hiriéndoles hasta que no les dejaron ninguno. Ya, 9, 9, a ver. ahí Y está. Josué hizo como Jehová le había mandado. Desjaretó sus caballos Sus y carros sus quemó a carros fuego. quemó a fuego. ¿Ya? ¿Está mirando por celular? Parece. Sí, sí. Ya. Jorge está. ¿A dónde fueron todos? Están hasta cenando. ¿Mm? Roger, Amén, pastor. sí, por favor, lea aquí. Ok, también en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los Mm. destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, Gad y en Asdod. Tomó pues Josué la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y le entregó Josué a los israelitas por la herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Gracias. Ya. Capítulo 11, así termina. Aquí un resumen. Ya ellos todos destruyeron Israel y conquistaron. Pero 22 quedaron anaseos, ¿no? Y también quedaron Gaza, Gad, Asdod. Son filisteos. Ellos quedaron. Pero algo dejando ellos, ya Israel no quiso hacer más guerras. Ahora vamos a ver este capítulo. Dios ordena que desecha de las cosas que necesitan ser quemadas y las cosas de la raíz del mal. ¿Cuáles son? La pregunta ya da una imagen, una respuesta final, pero idea es esto. Dios ordenó que haga algo. ¿Por qué? ¿Y qué pidió? Aquí versículo 6, ¿no? Ya nosotros observamos. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Aquí como la pregunta nos menciona o da una idea que Israel todavía queda guerras. Entonces, son armas útiles ese tiempo. Y ahora nos sabemos que Ucrania está poco más eh, debilitados contra Rusia. La razón principal es eso, faltan bombas, también armas. Y ahora tanque no tiene muchas, pues parece que está dando muchas dificultades. Sin embargo, tanque era como León, es el máximo armadura en la guerra, en la tierra. Y ese tiempo, tiempo de Josué, o también es casi tiempo de Salomón igual, o mucho más, caballo y carros eran mejor armaduras. Israel necesitaba esas armaduras, necesitaba más caballos. Pero ¿por qué Dios está ordenando que desjaretar caballos? Cuando caballo desjaretara, ya no sirve para guerra porque no puede correr. Sí puede usar como para agricultura. Todavía queda fuerzas, pero no puede correr. No es ya, no sirve para la guerra. Y carro de que caballo también igual. ¿Por qué Dios ordenó esto? Realmente este es punto principal. Y José obedeció. ¿Por qué será?
A ver quién está aquí. Sol, por favor, lea esta parte. Sí, pastor, dice. Los caballos y carros eran el arma de guerra de las naciones extranjeras, potencias que Israel siempre había admirado. Todavía estas cosas dominan los corazones de muchos cristianos hoy. Ya, un momento ahí. Muchas naciones extranjeras, como Egipto, Babilonia, Asiria, todos los países fuera de Israel, ellos siempre querían tener más caballos y más carros de caballo. Porque ese, como repito, que era mejor arma, esa época. Por Israel, Dios prohíbe. Dios prohibió que no buscara esto. Pastor, Israel siempre admiraba. Salomón compró muchos caballos de Egipto. Y también él hizo muchos carros. Pero realmente eso era prohibida para Israel. Aquí dice, todavía estas cosas dominan los corazones de muchos cristianos de hoy. ¿Por qué dice esto? Porque nosotros pensamos que para vivir este mundo, ¿qué necesitará más? Dinero, poder, una influencia. Pero Dios, ¿qué dice sobre estas cosas? Aquí dice, si no lo cortamos y lo quemamos, se convierte en un ídolo en el centro de nuestro corazón y gradualmente tomará el lugar de Dios y finalmente nos llevará a la destrucción. Ellos conquistaron a todos los anacitas en la tierra, pero no pudieron eliminarlos en Gaza, Gad, Asdod, porque ellos quedaron como la raíz de mal. Aquí repite palabra raíz de mal, aunque no, en la Biblia no sale, como la clase anterior, que porque Dios no permitió que Iglesia, Israel tenga alianza con alguna nación de Canaán, porque Dios ordena que todos se matara, porque de ellos Israel va a aprender cosas malas. Esta es la raíz de mal. De ellos Israel aprendieron a adorar Baal, Asera, Moloch, todas las ídolos. Igual tener caballo y carros de caballo era otra raíz del mal, porque Israel comienza a confiar en esas cosas. Y después vamos a ver esa situación, pero primero vamos a ver esto. Dios hizo que eliminara todo esto porque no confiara en esas cosas, porque la guerra permanece a Dios. La guerra en el sur con 5 reyes. Esa guerra, ahora vamos a ver, guerra del norte, cómo terminó. Aquí, ellos, los 11 reyes, salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. La situación de los reyes, sus caballos y carros de guerras se juntaron, era gran amenaza y desafío. Pero por sola una guerra, Israel pudo conquistar la mayor parte de la tierra del norte. Como en el sur, sí, Israel, y cada rey, cada ciudad, buscando, conquistando, debería ser como Jericó, que una vez una ciudad, destruir la ciudad, entrar y matar todo. Después otra ciudad. Así debería ser.
por lo menos 11 guerras debería ser. Pero en una guerra, Dios terminó todo esto. Ellos, una vez perdió la guerra, todos huyeron Israel. Siguiendo a ellos, mataron hasta sus ciudades. Porque todos se huyeron a su ciudad. De ahí, en toda parte, norte, sur, oriente, según la Biblia, que estos huyeron, e Israel en una vez ya conquistó a esas ciudades. Así como capítulo anterior, cuando estemos con Dios, la crisis se convierte a la oportunidad y bendición. Otra vez Dios hizo esto. Aunque capítulo 11 no nota todas las cosas. Realmente Biblia no menciona, no es un libro de historia. Pero con esa guerra, ya en el resumen de capítulo 11 menciona así, ¿no? Así, toda la parte de Canaán, Israel conquistó. La clave era esta guerra, con 11 reyes, en una vez. Entonces, en esta guerra, Israel tuvieron que aprender dos cosas. Uno, la guerra pertenece a Dios, aunque era un gran crisis, un desafío. Pero sí, por una vez, Israel pudo terminar la guerra más rápido. Y el segundo, ellos querían tener caballos, seguramente. Querían mantener ese carro de caballo por su propia arma. Pero Dios ordenó que quema, mátalo, corte sus músculos. Josué lo obedeció. Él sabía que esto dejando será gran tentación, gran peligro. Estas dos cosas Israel aprende capítulo 11. Entonces, en capítulo 12, ¿qué sale capítulo 12? Es un capítulo corto, ¿no? ¿Qué hay? Hay la lista de los reyes. Total, ¿cuántos son? ¿Alguien contó? El resumen de la conquista. Sí. Versículo 24, ¿qué dice? El rey de Tirsa, otro 31 reyes por todos. Sí. Aquí sale la lista de 31 reyes. Pero este 7, versículo 1 al 6, sale 2 reyes más. ¿Quiénes salen allá? Vamos a ver aquí. Pero primero, ah, capítulo 12 es una lista que Josué conquistó. Josué venció. Josué e Israel mató esos reyes, 31 reyes. Y 2 reyes sale más en capítulo 1 a 6. Aquí veamos. Julio Cristóbal, por favor, léalo aquí. Pastor. Dice, estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. A estos derrotaron, a, a estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel. Y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los Rubenitas, a los Gaditas y a la media tribu de Manasés. Gracias. Aquí no menciona, pero versículo 4, aquí dice, rey Og, rey de Basán, ¿no? Y también
Hay otro rey. Versículo 5. Salca en toda Asán hasta Maca. El territorio de Seón, rey de Esbón. Otro rey, Seón. Estos reyes, ¿quién mató? Estos reyes, ese territorio está oriente del río Jordán. Estos dos reyes mató Moisés. Entonces, aquí capítulo 12, Josué está listando los reyes que él y el pueblo, su pueblo, que mató 31 reyes. Pero antes de mencionar 31 reyes, el primero menciona 2 reyes que Moisés mató. Total 33. Entonces, aquí podemos observar una cosa, que Josué, antes de pensar que por qué le escribió esta lista, primero debe pensar o debe aprender. Josué no olvide mencionar a Moisés. Yo y mi pueblo conquistó tierra prometida. Pero esa guerra comenzó desde Moisés, no de mí. Moisés ya mató 2 reyes y conquistó la tierra. Aquí está Rubén, Gad y la mitad de Manasés. Y otros terrenos ya yo conquisté. Entonces José primero no olvide su líder anterior. En otras palabras, Josué no quería decir todo gloria, todo honor a sí mismo, no, sino que él primero honra a su líder Moisés, después ya su propia obra. Así menciona. Y otro, ¿por qué menciono aquí toda la lista de reyes? Estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado de Jordán, hacia el occidente, desde Bagdad en el llano del Líbano hasta el monte de Alac, que sube hacia Seir. Y Josué dio a la tierra en posesión a las tribus de Israel, conforme a su distribución. El rey de Tirsa, otro 31 reyes por todos. Entonces, total, 31 fue destruido por Josué y 2 reyes por Moisés. Total eran 33. A ver, ahora Liga Primera en fútbol de Perú. Total, ¿cuántos son equipos? 11. 11. No, no creo. El primer 24. grupo, 24. Un aproximado. ¿Sí? Bueno, No tiene interés mucho, qué bien. No hay fanático de fútbol. Bueno, creo que entre 20 a 30 más o menos. En todo país es igual. ¿Sí? Y durante una temporada, cada grupo debe jugar 2 veces, ¿no? Una vez visita como otros, como casa. Tienen que jugar 2 veces, el mismo equipo. Todo equipos juega. Entonces, 24 o 40, bueno, 20, si fuera 24 equipos, jugaría 23. Como visita, 23 como casa, 46 más o menos. ¿Mm? Y generalmente, ¿cuántas victorias pueden ser campeón? Si fuera 46 juegos, no, 46 mucho.
que 18, 19, menos de 20 parece. Menos de 40 18 veces. son. 18, gracias. Sí. Entonces, 17, 34 juegos, ¿no? ¿Cuántas victorias serán para ser campeón? ¿30 victorias? Es seguro, ¿no? Generalmente 27, 8, algo creo que llega a 30 y es casi seguro ser campeón. Bien, cambiando el tema de la Biblia, José, ¿cuántas veces hizo guerra? ¿O cuántos reyes pelearon? Son 33 reyes. Nunca perdió. Quizás una vez con Ai, pero después recuperó. Entonces, sí pensando como fútbol, José hizo 33 o 34 guerras, juegos, 33 victorias, una pérdida. ¿Por qué digo esto? Es imposible si no fuera con Dios. Además, ¿quiénes eran enemigos? Con caballo, con carros. Ellos eran profesionales de ejércitos. Israel eran pueblo. Recién salieron desde la tierra, desierto, y antes de cruzar el río Jordán solamente hizo 2 guerras. Y después comenzó la guerra. ¿Y cómo pudieron ganar 31 guerras? Por Dios. Entonces, capítulo 12, ¿por qué Josué registró detalladamente hasta los nombres de los reyes? ¿Qué le parece? ¿Cuál será la razón? Justo, ¿qué le parece? ¿Por qué Josué registró toda la lista de reyes derrotados? Bueno, pues para que quede como memoria, pues, ¿no? Registrado de todos los hechos, los proyectos que prácticamente ha pasado, que ha hecho, Ya, ¿no es cierto? solamente recordar. Y que tengan en cuenta la grandeza de Dios, pues prácticamente. Ya, bueno, gracias. Si alguien tiene otra opinión más, agregar. Más sería por sus experiencias y sus testimonios, pastor, Experiencia. cada, de cada. Ujú. Ya. Bien. Wilson, por favor, léalo acá. Ya. Al dejar registro como Dios, al dejar registro cómo Dios luchó a favor de Israel, previene el olvido de su Dios Jehová. Y también dejaron testimonio de los mismos para no temer ante los futuros enemigos y luchar valientemente. Amén. Amén. Como Sí, testimonio, sí, ¿no? esa es la razón. Josué no escribió para que yo hice así. Yo maté 31 reyes. No, no, no era su idea. Su idea era que todo esto hizo Dios. Era obra de Dios. No olvidar qué hizo Dios para que entregar esta tierra a nosotros. Sus descendientes también no olvidaran. No tengan miedo. Con Dios, nosotros pudimos hacer así y podremos hacer así. Eso quiere decir, capítulo 12, terminando la guerra, José mencionó la lista de reyes solo para que el pueblo de Dios guardara esta historia. Tenga confianza en Dios siempre. Ese era un propósito. Y además,
¿Por qué José registró la historia de guerra de Moisés también? Como yo mencioné, expliqué esto. A ver, ¿quién está aquí? Julio Blas. Sí, pasó. Aquí, lea esta parte, por favor. Dice el 6. Abajo. Ah, el amarillo nomás. Sí. Y ahorita. Dice, Josué deja confirmado las obras de Moisés en vez de robar sus victorias. Reconoce las obras y resultados de otros siervos de Dios. Es en el camino de acompañar con los consiervos de Dios. Amén. Reconocer la obra de otro siervo de Dios. José pudo decir, yo hice todo esto, ya Moisés no existe. Pero no, José no quiso robar la obra de Moisés. Estas cosas hizo Moisés. Y yo hice estos. Siendo líder de cada iglesia o grupo, siempre no olvide quién está trabajando conmigo. Siempre debe reconocer sus trabajos, sus logros, sus servicios. Y exaltar esto. Moisés José lleva esta posición. Ya, todos activando su micrófono, leamos esto. Vamos a leer ya. 1, 2, 3. Somos bendecidos a ser Bendecidos a hijos ser hijos y de los obreros en el reino de obreros en el Dios. reino Obreros de del Dios. reino de Dios. Por lo Por lo tanto, tanto, siempre 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 debemos debemos confiar confiar en confiar, en Dios obedecer para a Dios. hacer realidad la Para bendición hacer hacer de Dios. realidad la bendición de bendición de Dios, Dios. primero, corazón que abraza y corazón ora que incluso abraza, con los Abraza y amigos, ora llora, incluso incluso con los con los que no les enemigos. enemigos. gustan, y Aquellos va que no les junto. gusta y van Y va juntos. junto. Una fe Segundo, que no una depende fe de que No nada no más depende que de de nada nada depende más 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 que de de que de Dios. Dios Dios en en nuestros nuestros corazones. corazones. Pone. No No importa No importa qué importa qué qué tipo de crisis crisis enfrente. si enfrentes, si confía y confía y Ella obedece obedeces obedece solo a solo Dios. a Dios. Los Dios. Entonces, Dios 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 convertirá esa convertirá esa esa crisis en crisis una en en una una bendición. 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 Una bendición. Capítulo Amén. 9, 11 está hablando de esta historia. Hasta enemigos, abrazarlo. Amar hasta enemigo, trabajar con ellos. Y una crisis viniera, ¡ah! ¿Qué hago yo? No, gracias Señor. Esta es un proceso de bendecirme. Es una posición que Dios me entregará. Gran bendición. ¿Mm? Continuamos, sigamos juntos leyendo. Sí, los hijos de Dios son trabajar siempre por el reino de Dios centrado en Dios y vivir una vida que solo dependa y confíe en Dios. Hasta capítulo 12 podemos observar claramente estos. Israel cómo conquistó toda la tierra de Canaán, solo confiando en Dios. Esta oración, todos juntos vamos ya. 1, 2, 3. Entonces Josué habló a Jehová, Habló a Jehová dijo en y presencia dijo de en presencia de los israelitas: Sol, Sol detente detente en en Gabaón, Gabaón y tú tú, luna en el valle de valle Ajalón. de Jalón. Ajá. Es una oración tontería o una oración de loco, que ¿cómo puede orar? Es imposible. Pero no olvidamos que para Dios no hay imposible. Esa oración, sí, Josué oró, Dios escuchó. ¿Por qué? Era una oración que con corazón de abrazando enemigos. Solo pensando Dios, solo confiando en Dios.
En nuestra vida, sí, vamos a enfrentar muchas dificultades, quizás imposible. No siempre Dios escuchará este tipo de oración que son de tener sol, tener luna, porque después de José, ninguno oró así, ni Dios escuchó ese tipo de oración. Pero sí, porque Dios no escucha, porque en otra forma ayuda. Corazón de Dios, poder de Dios igual. Solo Dios obra en otra forma. Nosotros hoy, cuando hay enfrentar alguna dificultad, oremos, Señor. Tú puedes solucionar. Yo haré. Solo confirmando tu voluntad, confiando en ti, obedeciendo a ti. Y Dios va a solucionar. Amén. Ya hasta aquí termina la guerra. Ya próxima clases y un poco más largo ya vamos a comenzar a dividir la tierra. ¿Cómo podemos, cada familia, cada tribu reciba su parte? Desde 13 comienza. Hasta capítulo 12. ¿Tiene algunas preguntas? Pastor, Sí. una consulta que le hacía, ¿no? Dice aquí en Éxodo que Moisés Ujú. muere Éxodo. ¿no? Que él mira, estaba al frente de Jericó, ¿no? Y muere en el monte, sube al monte Nebo, ¿verdad? Ya. Y ve y Dios le dice, ¿no? Que ve a Jericó y le dice que va a conquistar la tierra. Bueno, ¿no? Que no le permite entrar a la tierra, ¿no? No le Ujú. permite entrar a la tierra. Ahora, pero en la distribución del territorio, todo ese territorio también llega a pertenecer a Israel. O sea, al final Moisés de alguna manera sí también pisó parte de la tierra prometida. Claro, sí. Bueno, esa parte que Rubén, Manasés y Gad, que Gad, Rubén, tomaron así es. posesión al oriente del río Manasés. Jordán, realmente no era tierra prometida. Dios Ajá, prometió a Abraham que el oeste del río Jordán. ajá, Entonces, no, es una situación un poco extraña o dudoso, que por qué Moisés aceptó esa solicitud, que Rubén, Gad y Manasés quería quedarse allá. Y generalmente Dios a veces acepta la petición de nosotros, aunque no era su voluntad. Pero el resultado de esa petición termina mal. Prácticamente después, ¿quién fue destruido o cuál tribu desaparece dentro de Israel primero? Rubén, Gad y Manasés. Bueno, unos cruzan Río Jordán y sobreviven, pero su territorio se pierde primero. ¿Por qué Dios aceptó esa solicitud? Pero el resultado nos muestra que no era terreno que Dios quería dar. Y por misma razón que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, solamente vio. Pero sí, como Julio mencionó, que él ya pisó esa tierra donde Israel después vivía. Pero sí, no era tierra que Dios quería dar, no era tierra prometida. Por eso, el resultado es que finalmente Moisés no pudo pisar la tierra prometida, solamente vio en el monte Nebo. Aunque sí, ese terreno que Rubén, Gad, Manasés, terreno ese Moisés conquistó. Moisés mató rey Og, rey Seón. Sí, buena punto de vista, buena observación. Pastor, Sí. hay un tema que con referente a Josué cuando recibe la orden de descarretar a los caballos. Ujú.
esto no solamente lo recibió Josué, sino que también David también hace esto, lo mismo. Claro, sí, no. Cuando Israel solicitó que tener rey, ahí primero Dios ordenó que sus reyes futuros no tengan muchos caballos, no buscaran Exactamente. carros, sí, ya dio advertencia. Y Javier, ¿qué Pero quiero era decir? una forma cruel, una forma de herir el muslo del caballo. Era Claro, herirlos, una forma de sí, herirlos el muslo y mm, apartarlo ya como animal no de combate, sino animal claro, sí, de carga, de servicio doméstico, claro, de sí, no humildad, matar caballo, correcto, exactamente. Pero sí, herirlos ya no para el combate, ya no para carros de guerra, ¿no? claro, no Pero usará ese caballo para guerra. exactamente, la humildad, ¿no? Hay una enseñanza y hay una que coger, no en carros, no en armadura, ¿no? Sino dice con el Espíritu del Señor. Sí, y Fuerza. sí, buena observación igual, que realmente el pecado de los reyes de Israel, Judá, eran en confiar en Dios, en vez de confiar en Dios, buscaba sus alianzas con Egipto, con Babilonia, o también tener más caballo y preparar más eh, soldados, ejércitos para que él pueda confiar en estos. Ujú. Sí, los reyes de Israel realmente nunca ganó guerra por su propia forma, pero los reyes querían tener alguna seguridad a través de ese caballo caro. Dios sabía. Entonces, Israel, durante, antes de pedir rey, como tiempo de jueces, no preparaba guerra, no tenía rey, porque ellos aprendieron a vivir solamente por la fe. Al final no funcionó. Sin embargo, Dios Ujú. quiere enseñar esto. Entonces, hoy nosotros tenemos que aprender esto, que para vivir este mundo, para hacer cosas buenas, necesitamos muchas cosas. Sí, todos son armas, sirve. Sin embargo, no debemos confiar en esas cosas. Dinero, algunos hermanos que tienen muchas económicas para ayudar a la iglesia o algún talento. Sí, todo necesita. Sin embargo, Dios quiere que confía en Dios solamente. La vida espiritual, el crecimiento de la iglesia, no son, depende de alguna capacidad, algún programa, sino que confiar en Dios, buscar a Dios, obedecer a Él. Ese caballo y guerra que quemar carros y cortar el músculo de caballo era por este propósito. La guerra pertenece a mí. Confía en mí, nada más. Tenemos que aprender esto hasta llegar a su reino. Solo confiar en Dios. Bien, gracias. Descansaremos unos 10 minutos. 8:30 continuaremos desde capítulo 13. Hoy vamos a ir quizás 13, 14, 15. Eh, Después ya un poco más rápido va. Próxima semana terminaremos restos. Pero hoy vamos a llegar por lo menos allá. Ya, descansemos.